Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy, como siempre, queremos conocer más a Jesús, queremos adentrarnos en la personalidad de Jesús. ¿Quién es este Jesús que nos acompaña? ¿Quién es este Jesús que camina con nosotros, queridos chicos, y nos ayuda a nosotros a ser buenas personas? Muy bien, querida Meli, entonces, ¿cuál es el tema que nosotros vamos a compartir hoy en nuestra catequesis? El tema del día de hoy es Jesús es realmente Dios. Jesús es realmente Dios. Qué lindo que conozcamos nosotros esta parte, ¿verdad?, de la vida de Jesús. Que Jesús es realmente Dios. Es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que descubrir, queridos chicos. Que Jesús no es solamente hombre, sino que también Jesús es Dios. Muy bien. Entonces vamos a escuchar, como siempre, a nuestras compañeritas que nos leen la palabra de Dios, que nos traen desde la Biblia esta definición importante de Jesús y nos muestran en esta revelación de nuestra catequesis también y nuestro estudio que Jesús es el Hijo de Dios. Queridos niños, escuchémosles a nuestras compañeritas que nos leen la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Y les hicieron otra pregunta. ¿Por qué bautizas entonces, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Como siempre, después de haber escuchado la palabra del Señor, alabamos, glorificamos y damos gracias a Dios que nos regala siempre este don, esta maravilla de su palabra a través de la Biblia, que nos enseña, que nos instruye y sobre todo que nos hace caminar como buenos chicos, como buenos cristianos, como honrados ciudadanos. Vamos a volver nosotros enseguida, queridos chicos, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ahora tienen el sol en los ojos. ¡Ataquemos! ¡Listos! Moisés, Aarón y Hur observaban desde lo alto de la colina. Jehová, ayúdanos. ¡Ataquen! ¡Adelante! Amalek se abalanzó con furia sobre los hebreos. Moisés elevó su vara hacia el cielo pidiendo la intervención del Todopoderoso. ¡Ah! Los brazos de Moisés estaban cansados y escasamente podía levantar la vara. Los hebreos no estaban equipados para pelear una batalla de esta magnitud y parecían condenados a la derrota.
Era como si la vara fuera ahora de piedra y Moisés bajó los brazos. Los hebreos perdían la batalla y la situación parecía desesperada. Cuando... Tal vez... Aarón y Hur, preocupados por la batalla, se acercaron a Moisés y lo miraron. Moisés levantó la mirada y su rostro expresaba sufrimiento. Luego los dos profetas sostuvieron los brazos de Moisés y los levantaron para que pudiera tener en alto la vara del Señor. Inmediatamente la batalla se transformó y los hebreos se defendieron valientemente. Pero el agotamiento de Moisés aumentaba. Y Aarón creyó conveniente que se sentara sobre una piedra. La batalla era encarnizada. Ambas partes luchaban por la supremacía. Finalmente, sin embargo, Amalek fue abatido. ¿Quién eres tú que me venciste? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu pueblo? Me llamo Josué, mi pueblo es el pueblo de Jehová, el Todopoderoso. Hoy peleó por nosotros y por todos los hebreos. Él es nuestro Dios. Ay, tú... Para recordar la victoriosa batalla, Moisés edificó un altar y proclamó: Este altar es para el Señor, que es mi protector. Yetro, suegro de Moisés, supo lo que Dios había hecho para ayudar a Moisés y a los hebreos y decidió salir en su búsqueda. ¿Para qué quieres que conozca a mi padre? ¿Es realmente necesario? Él es tu padre y es bueno que lo conozcas. Madre, ¿tú crees que él tiene mucho ganado? El viaje que Yetro emprendió era largo. Lo acompañaban la esposa de Moisés y sus dos hijos adultos ya. Sus nombres eran Gersón y Eliezer, y hacía mucho tiempo que no veían a su padre Moisés. Moisés y los hebreos se detuvieron en el monte de Dios y acamparon allí. Habla. Su cabra no vio mi foso, cayó adentro y murió. Has debido cubrir el foso que cavabas. Como la cabra no era una de las tuyas, tienes que reponérsela, dándole a este hombre una de tus cabras. Te escucho. Moisés, tu suegro y tu esposa están aquí. ¡Moisés! Moisés, traje a tu esposo y a tus hijos. Moisés, mi señor. Mira, ellos son tus dos hijos. Esta mujer me dio a guardar su vajilla de plata, pero cuando fui al pozo a recoger agua, alguien entró a mi tienda y la robó. Mujer, ¿crees que ella dice la verdad? No. No tienes que pagar porque no eres responsable de lo que sucedió, pero te acercarás a Dios para jurar que dijiste la verdad. Es tu turno para hablar. Moisés continuó con su papel de juez todo el día y hasta bien entrada la noche.
tratando de solucionar pequeñas disputas entre los hebreos. Al quemar una zarza, esta mujer quemó parte de mi tienda. Fue el viento. Tu mujer compensarás a este hombre ayudándole a reparar su tienda. Eres el jefe, ¿por qué haces todo eso? No sé qué otra cosa puedo hacer, Jethro. Elige tú de entre todo el pueblo hombres temerosos de Dios. Ellos juzgarán todo asunto pequeño y todo asunto grave lo traerán a ti, así podrás quedar libre. Tienes razón, eso haré. Si son hombres de virtud y temerosos de Dios, Jehová hablará por sus bocas. Esto es para ti. ¿Y ahora qué harás? Regresaré con mis rebaños. Estoy destinado a guardar silencio y a acompañarlos. Cada uno de nosotros debe recorrer el camino que el Señor nuestro Dios eligió para él. Es la voluntad de Dios. Acabo de encontrar lo que siempre he buscado. Te diré, Moisés. Cuando llegue a mi amada tierra y esté entre mis rebaños, adoraré a tu Dios. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el omnipotente, todopoderoso, nuestro Señor. Luego de pasar varios días juntos, el suegro de Moisés, Séfora, la esposa de Moisés y sus hijos, partieron de regreso a su tierra nativa. Entretanto, Moisés y los hijos de Israel continuaron su largo viaje hacia la tierra prometida. Pasaron montañas, cruzaron ríos y recorrieron planicies hasta llegar al desierto del Sinaí, en donde levantaron sus tiendas al lado de un monte santo. Moisés empezó a subir el monte santo para llegar a su cumbre, porque quería hablar con Dios y quería estar solo al hablar con Él. Cuando llegó a la cumbre, Moisés llamó a Dios. Señor, Señor, aquí estoy. Moisés, Moisés, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os traje a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Queréis hacer lo que dijo el Señor? ¡Sí queremos! Jehová dijo, ve al pueblo y santifícalos y laven sus vestidos. Estén preparados para el día tercero, porque el Señor descenderá sobre el monte Sinaí. No subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá, y yo vendré en una nube. Pasaron 3 días y en la mañana. Háblanos, Señor. Tu siervo te escucha, aquí estoy. De pronto, apareció una enorme nube sobre el monte, y el toque de trompetas inundó el aire. El pueblo se estremeció, cuando el sonido de las trompetas aumentó, y el Señor le habló a Moisés. Háblanos, Señor, tu siervo está aquí, háblame. Moisés, escúchame. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No esculpirás ni dibujarás ninguna imagen o semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra.
No te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo, el Señor, castigaré la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 7ª generación. Desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, de lo contrario multitud de ellos caerá. También los sacerdotes que quieren acercarse al Señor deben santificarse antes, para que el Señor no haga en ellos estrago. Ahora desciende del monte Sinaí, después volverás a subir con Aarón, pero recuerda decirles a los sacerdotes y al pueblo que no traspasen los límites para verme a mí, el Señor, y así no hacer en ellos estrago. Luego Moisés regresó al campamento en donde el pueblo lo esperaba. Cuando apareció por entre la niebla, su ánimo era evidente. Estaba inquieto porque el Señor quería que le comunicara un pacto al pueblo. ¡Miren! Quiero escribir todo lo que el Señor me dijo y luego iremos a la montaña juntos. Esa misma noche, Moisés escribió las palabras habladas por Jehová y después de terminar su trabajo, se durmió. Se levantó temprano en la mañana y con la ayuda de su pueblo edificó un enorme altar al pie de la montaña y también 12 varas, una para cada tribu de Israel. Luego ofreció al Señor todos los sacrificios que había hecho el pueblo y habló las palabras del Señor a las personas que había alrededor. Estas son las palabras que el Señor me pidió hablaros cuando estaba en el monte Sinaí y que yo escribí en este pergamino para vosotros. Haremos lo que Jehová nos ordena. Lo respetaremos a Él, este pergamino y las palabras de Jehová. Los hebreos lo respetarán en el nombre del Señor de Abraham, Isaac y Jacob. Esta es la sangre del pacto que Jehová hizo con vosotros. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, seguimos con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y con este tema muy importante, querida Melissa. Jesús es realmente Dios. Jesús es realmente Dios. Y vamos a escuchar aquí a Melissa que nos va a compartir. Vamos a estar atentos, tengan su cuadernito, vayan anotando, porque después nos va a servir para dar una respuesta a las preguntitas que yo les iré haciendo. Escuchemos ¿qué Jesús nos enseña hoy en nuestra catequesis? Queridos niños, en el Catecismo de la Iglesia Católica leemos lo siguiente. La Iglesia confiesa así que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre. Él es verdaderamente el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, nuestro hermano, y eso sin dejar de ser Dios, nuestro Señor. Qué lindo, queridos niños, entonces que vayamos aprendiendo, que vayamos conociendo y sepamos lo más importante de nuestra fe, que Dios, siendo Él Dios mismo, viene y se encarna. Y entonces el hecho de la encarnación quiere decir, queridos niños, que Dios entra en nuestra propia condición humana. Dios que ahora tiene carne, Dios que es como nosotros. Eso significa encarnación, hacerse carne. Y este es el gran misterio de nuestra fe, queridos chicos. Y siendo entonces el Dios,
entra en nuestra carne y por lo tanto Jesús es Dios. Realmente Jesús es Dios porque Dios entra en la condición del hombre, en nuestra condición. Vamos a seguir escuchando y vamos a estar atentos. ¿Qué significa esto de que Jesús es realmente Dios? Sin duda, el atractivo principal de Jesús está en su persona divina, que desborda amor y misericordia hacia todos los hombres. Qué lindo aquí entonces vemos lo que le caracteriza sobre todo a Jesús de Nazaret, Dios que entra en la persona de Jesús, dice el atractivo, lo que nos atrae y lo que nos gusta es que Jesús desborda de amor y de misericordia. Melissa, entonces, ¿desborda de qué cosa Jesús? De amor y misericordia. Y misericordia. Bueno, vamos a estar atentos a algo más sobre esta realidad de nuestra fe, queridos chicos. La necesidad del ser humano de saber cómo es Dios lo llevó muchas veces a practicar la idolatría. Pero en Jesús, Dios dejó de lado su misterio y quiso mostrarse con un rostro humano para que podamos conocerlo. El Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Qué lindo, queridos chicos. Jesús es igual a nosotros, excepto ¿en qué cosa, Melissa? En el pecado. En el pecado. Jesús hace excepción del pecado, queridos chicos, y por eso también nos llama a nosotros, porque entonces se puede, porque Él se hizo como nosotros, se hizo carne, se hizo hombre. Pero lo lindo entonces que te va explicando y te va diciendo que Dios, siendo Dios, pierde esa condición humana, se abaja, entra en nuestra propia historia, queridos chicos, y nos acompaña y camina con nosotros. Hizo igual que nosotros todo y sobre todo las cosas de bien, exceptuando siempre y dejando de lado todo lo que es pecaminoso, todo lo que es negativo, todo lo que nos aleja de Dios Padre. Muy bien, queridos chicos, este es un gran misterio que hoy en nuestra catequesis estamos reflexionando con este tema, Melissa, tan importante del día de hoy. Jesús es realmente Dios. Y volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En el día de hoy estamos leyendo el libro de Amós. Estamos en el capítulo 7, del 12 al 15. Leitmotiv, idea central, nos dice el profeta aquí, ve y profetiza. Esta es la palabra del Señor que hoy también llega hasta nosotros como idea central. En aquellos días Amasías ordenó a Amós: vidente, vete, escapa al territorio de Judá. Allí te ganarás la vida, allí profetizarás. Pero en Betel no vuelvas a profetizar, porque es el templo real, es el santuario nacional. Respondió Amós a Amasías: yo no era profeta ni discípulo de profeta, era pastor y cultivaba higueras. Pero el Señor me arrancó de mi ganado y me mandó ir a profetizar a su pueblo Israel. Queridos hermanos, ave oñemos en la llana de profeta. Amós, que va a profetizar y a decir, cuando imponáis amigo, ya pona la impona mía. Pero aparece enseguida, ciertamente, el que está aprovechando de esa situación y que es nada más y nada menos que aquí Amasías. Y Amasías es el que está encargado del templo, es un sacerdote. Es el que se está enriqueciendo de cierta manera con todo lo que está sucediendo ahí alrededor, con las injusticias. Y más aún, porque él está entonces con el rey de Betel, de esta zona, ¿verdad? La casa de Dios, el nombre, Bet-El, Bait-El. Pero fíjense, queridos hermanos, cuando nosotros decimos la verdad, como aquí está diciendo Amasías,
o mejor dicho, Amós a Amasías, no quinillo, Reya Poaís, amigo, Aupeana y Ponay, Anila de Mondá, Anila Pellapola y Bahía Pendera Pisacuera contra. Y sin embargo, claro, Amasías reacciona, porque cada vez que nosotros decimos la verdad, ya es ahí de la verdad pica. Y entonces, por eso aquí reacciona Amasías a Omosenjue. Vete de aquí, Israel. Vete al territorio de Judá, allí te ganarás la vida y allí profetizarás. Pero en Betel no vuelvas a profetizar. Queridos hermanos, pidamos esta gracia para nosotros. Saber decir la verdad y al mismo tiempo, sobre todo, no como Amasías, sino que seamos capaces de escuchar esa verdad que el Señor nos dice a través de los profetas. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis, con este programa de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Y ahora queremos llegar a esta última partecita donde tenemos que hacer como una evaluación, a ver si hemos aprendido algo sobre la persona de Jesús, porque hoy nuestro tema importante, Melissa, Jesús es realmente Dios. Jesús es realmente Dios. A ver si aprendimos con 3 preguntitas. Yo me voy a ir dando cuenta, queridos chicos. Espero que ustedes vayan tomando nota. La primera preguntita, y estén muy atentos. ¿Qué es lo que confiesa la Iglesia Católica con respecto a Jesús? Queridos niños, querida Melissa. La Iglesia Católica confiesa que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre. Muy bien. Jesús es inseparablemente. No podemos separar, queridos chicos, la humanidad de la divinidad. Dios y hombre. Entonces, son los 2 elementos. Vamos a decir entonces, querida Melissa, ¿qué es lo que no se puede separar? Dios y hombre. La divinidad. ¿Qué entonces, queridos niños? Díganme, querida Melissa. No se puede separar la humanidad y la divinidad de Jesús. Siempre entonces están juntos, queridos niños. Toda esa divinidad, Dios que está en Jesús y Jesús como verdadero hombre, Dios que se hace hombre. Muy bien, y ahora viene la segunda preguntita y estén muy atentos. ¿Cuál es el atractivo principal de la persona de Jesús, queridos chicos, querida Melissa? El atractivo principal de la persona de Jesús está en su persona divina que desborda amor y misericordia entre los hombres. Qué lindo entonces, ese amor y esa misericordia que se manifiesta en la persona de Jesús. Y ahora, queridos niños, anoten esta tercera preguntita para ustedes. ¿Es Jesús, queridos chicos, semejante a nosotros, a los hombres, querida Melissa? Sí, Jesús es el Hijo de Dios, que trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre y obró con voluntad de hombre. Muy bien. Entonces, Jesús es entonces el que trabaja con sus manos igual que nosotros, el que piensa con su inteligencia, queridos chicos, igual que nosotros, pero sobre todo que obra, que realiza las cosas lindas porque tiene esa voluntad, ese amor y esa capacidad de hacer algo por el reino de Dios. Entonces, queridos chicos, hoy hemos aprendido con este tema tan importante, querida Melissa, nuestro tema. Jesús es realmente Dios. Que Jesús es realmente Dios, pero que se ha encarnado y nosotros lo hemos visto, lo hemos tocado a través de la persona de Jesús de Nazaret. Vamos a dirigirnos a Jesús con esa oración misma que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y así entonces, queridos chicos, concluimos por el día de hoy nuestra catequesis y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Y hasta la próxima, queridos chicos, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.